hermanos. Eh, para reforzar esto que mi papá menciona, de verdad, varones, anímense a este, a este retiro. Es importante que los varones se levanten y que tengan una convivencia también entre sí. Miren, a mí me gusta mucho el fútbol americano y una de las cosas más importantes es que para que haya un equipo campeón, aparte del talento y todo, es necesaria esta unidad entre el equipo. Si el equipo no se lleva bien, si el equipo no trabaja de una manera armónica, es muy difícil salir adelante, es muy difícil alcanzar los objetivos. Y en ocasiones es necesario aislarlos y que tengan un tiempo de convivencia para que se conozcan y reciban instrucción. A veces nosotros necesitamos algo similar también como varones. El Señor tiene una meta para cada uno de nosotros y tiene una meta para los varones en esta iglesia, pero necesitamos todos remar parejo. Y ese es uno de nuestros sentires para este retiro. Entonces, anímese, hermano, no es tiempo perdido, es tiempo bien invertido. Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestro mensaje y ya estamos muy próximos a acabar nuestra serie titulada Cuando Dios pone orden. Y este es nuestro penúltimo mensaje y se titula El cambio deseado por Dios está cerca. Y miren, nosotros desde muy temprano en la serie vimos el caso de Israel pidiendo un rey como el de las demás naciones. Vimos que eso no era el plan de Dios. Israel pidió algo que Dios sí les quería dar, pero lo pidieron con una actitud incorrecta y con motivos equivocados. Lo que los movió a pedir esto no era lo que Dios estaba diseñando en su plan. Dios había prometido reyes ya, con el objeto de que de allí se levantase un eslabón más en la cadena que llevaba hacia el Mesías. Pero ese no fue el deseo de Israel. Israel no estaba pensando para nada en el Mesías, no estaba pensando para nada en el plan de Dios. Lo que ellos estaban buscando era satisfacer un deseo que tenían, porque ni siquiera era una necesidad. Tenían un gran líder en medio de ellos, tenían a Samuel. Y hemos visto cómo esto trajo consecuencias. Pero llega un momento en el que Dios decide obrar. Mire, a Dios no se le sale nada de tiempo y a Dios no se le sale nada de control. El hombre puede oponer cierta resistencia, sí, pero al final de cuentas se va a hacer lo que Dios dijo que se tenía que hacer. Va a suceder lo que Dios dijo que tenía que suceder y su plan se va a concluir tal y como Él lo ha dispuesto. Sabe que han intentado en múltiples ocasiones destruir a los judíos, nunca lo han logrado. Y le han echado ganas, de verdad le han echado ganas. No creo que nada más los alemanes, pero ellos son el mejor ejemplo. Ellos tenían una maquinaria aceitada, haga de cuenta, para exterminar a los judíos. ¿Pudieron? No.
opusieron una cierta resistencia, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no dejan de ser el pueblo de Dios y todavía Dios tiene algo que hacer con ellos. Entonces, haga lo que haga el hombre y haga lo que haga el enemigo, no pueden detener el plan de Dios, ni se va a frustrar lo que Él ha diseñado. Y lo mismo está sucediendo ahorita en el momento histórico de Israel, porque, miren, los años ya han pasado desde que David fue ungido por el profeta Samuel como rey sobre todo Israel. Y debemos de recordar que no era un hecho menor el que el profeta Samuel ungiese a David. ¿Qué reputación tenía Samuel delante de Israel? Acuérdese que desde muy desde muy temprano en el ministerio de Samuel, Israel se pudo dar cuenta de que él era un profeta fiel y que toda palabra que él daba en nombre de Dios se cumplía. Entonces, quiero que usted se ubique en esta situación en cuanto a David, porque David recibió esa promesa, pero ¿sabe algo? A veces el cumplimiento de las promesas del Señor implica un intermedio complicado. Y a veces muy complicado, como lo vamos a ver hoy, pero ese tiempo es necesario. También lo vamos a ver el día de hoy. Y va a llegar un momento en el que Dios empieza a ver que las cosas están listas y va a mover la mano. Y van a empezar a cambiar las cosas. Y vamos a retomar el momento de esta historia. Acuérdense que esto sigue siendo el ministerio de Samuel. Dentro del ministerio de Samuel. Y bueno, una vez que Jonatán le da a David el anuncio de las intenciones de su padre, David tiene que huir y queda bajo la condición de un forajido. ¿Qué es un forajido? Es alguien que está completamente fuera de la ley. Ahorita no tenemos ese tipo de figura, pero ser forajido, estar fuera de la ley, era algo terrible, porque la primera cosa que sucedía era que perdía todos sus derechos. Eso implicaba que perdía también todas sus propiedades. Ya no era dueño de nada. Perdía todas sus posesiones, excepto las que llevaba consigo mismo, y tenía cualquier persona la autorización del rey de matarle a primera vista. Esa es la condición en la que se queda David. Y uno diría, bueno, ¿y por qué alguien querría matar a David? Él no le ha hecho daño a nadie. Sí es cierto, no le ha hecho daño a nadie, pero generalmente no se nos dice en la Escritura, pero es muy probable que hubiese una recompensa por su cabeza. No sabemos, la Biblia no nos da detalles sobre eso. No es probable que haya habido un letrero de se busca y se ofrece tanto de recompensa a quien venga con el cuerpo o la cabeza de David, no. Pero sí hay una costumbre en este tiempo, y es que cuando se mata a un forajido, generalmente se le lleva a la presencia del rey el resto del cuerpo o la cabeza del forajido, y el rey generalmente ahí dice: has hecho un buen servicio a tu rey,
aquí tienes una recompensa. Entonces, aunque no hay un letrero ahí como los que hemos visto del viejo de se busca y se ofrecen tanto dinero por ellos, en las costumbres de este tiempo está implícita la recompensa por la cabeza literal de David. Y quiero que empiece a ver cómo David empieza a tener una condición difícil, o cree que es bien feliz la vida de un forajido. No, es una vida complicada. Hay un incentivo para que cualquier persona que tenga una oportunidad te mate. Y David se ve obligado a abandonar la tierra de Israel y se va a la ciudad de Gat en Filistea, creyendo que se puede esconder. Era joven e inexperto, dirían muchos, porque uno lee esto y dice, bueno, él mató a Goliat, y Goliat era ¿de dónde? De Gat. ¿Por qué pensó que nadie lo iba a reconocer? Pero pues eso pensó y se fue a la ciudad de Gat. Y mire, vea, este es el periodo intermedio entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y en este evento de su vida en Gat de Filistea le toca humillarse. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 12. Y ocupó humillarse para sobrevivir. Primera de Samuel 21, versículo 12, nos dice: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Vea a qué punto tuvo que llegar David. Y recuerde que él tiene esta promesa de ser rey sobre Israel. Y este es un punto bajo en su vida, porque tiene que andar por las calles dibujando en las puertas, probablemente dejando que la lengua de vez en cuando esté fuera y dejando que la saliva le escurra para fingir demencia. Alguien que sabe que debe de ser rey sobre Israel, muy probablemente dejó de bañarse. ¿Ha visto a los indigentes que luego tenemos aquí? Hay algunos que se escapan del hospital psiquiátrico. Hubo un tiempo que de otros estados venían y nos los dejaban por aquí. Así se veía David. Tuvo que ponerse en esta condición para sobrevivir, porque si no, los de Gad sí lo iban a matar. Pero se da cuenta David de que su vida está en peligro y tiene que huir, y va a huir a la cueva de Adulam, que tanto hemos oído. Y pásese al capítulo
22, vamos al versículo 1. Vean lo que dice. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pásese al versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Aquí en este pasaje podemos ver varias cosas. Primero, podemos ver la ira de Saúl hacia David y su casa. La ira de Saúl se extendió a su familia. Y esto nos permite contemplar nuevamente que Saúl ha abandonado todos los principios de la ley de Dios, porque su venganza se está extendiendo a personas que nunca le han hecho mal, nunca le han procurado un mal, pero no le importa. Él se va a vengar de todos los familiares de David. Y con esto observamos otra vez que Israel está recibiendo lo que pidió. Pidió un rey como el de las demás naciones. Está viviendo bajo el gobierno y la maldad de un rey como el de las demás naciones. La monarquía es una forma de gobierno muy peligrosa. Por algo las democracias han dominado al mundo por varios siglos, porque una monarquía como la de Saúl, que es una monarquía común, es un gobierno terrible. Terrible, ¿por qué? Porque tienen todo el poder y ¿sabe qué? Lo ejercitan. ¿Para qué? Para beneficiarse. Eso nunca fue el plan de Dios. La ley de Moisés prohibía este tipo de prácticas porque el espíritu de la ley de Moisés es que cada persona es responsable de su pecado y no puede, y de sus ofensas, por lo que no puedes extenderle a sus familiares las ofensas que ellos realizaron. Pero en el mundo natural, una persona con poder dice: me la haces, me la pagas, y para que sientas más presión me la van a pagar tus parientes y tus seres queridos. Eso le pasa a David y se le tienen que unir sus padres. Si usted lee más adelante, su papá y su mamá, Isaí, y no sabemos cuál es el nombre de su mamá, pero David los tiene que llevar al extranjero y encomendarlos. ¿Por qué? Porque si están en Israel, Saúl podía ir tras ellos para presionar a David. Se le van a unir también todos sus hermanos, se le van a unir sus sobrinos, los hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. ¿Por qué? Porque no tienen a dónde más ir. Y no solamente se le unen sus hermanos y sus sobrinos, sino que se le van a agregar a sus filas un tipo de hombre muy particular. Se le van a unir los que están afligidos, los que están endeudados y los que están en amargura
de espíritu y vea este panorama. Y no son poquitos, son como 400. Bueno, no como, ahí dice que son 400 hombres. Usted ve aquí al nuevo rey de Israel y a la gente que de manera óptima le va a ayudar a tener un reino próspero. No, la verdad es que no. Son los hombres que están con él, están pasando por situaciones muy difíciles. Si ha tenido deudas, sabrá que no es divertido estar endeudado, ¿verdad? No es divertido que el abonero llegue a la casa, no es divertida el sobre del banco diciendo este es el pago mínimo y el pago mínimo no reduce intereses, te vamos a aumentar intereses y nada más pagas el mínimo. Es un tipo de presión a la que se somete alguien que está endeudado. De esos tiene ahí David, y estos hombres no son de deudas comunes, son hombres que tienen deudas hasta el cuello y que dicen, me conviene más irme con alguien que está fuera de la ley a estar aquí donde estoy viviendo. Los que están en una aflicción tan grande que dicen, mejor me voy con un forajido. Aquí en México llegó un grupo de mercenarios, bueno, no mercenarios, de soldados extranjeros en el tiempo de Maximiliano que decidieron quedarse aquí. ¿Sabe por qué? Porque tenían tantas deudas, o una vez leí un libro sobre eso, o tuvieron desamores tan fuertes allá en Europa que dijeron, mejor me quedo aquí en México y empiezo una nueva vida. Ese tipo de personas tenía David, que tuvieron una pérdida tan fuerte que dicen, yo no quiero ya estar aquí, mejor me voy con alguien que está fuera de la ley. O alguien que tiene un espíritu tan amargo que yo mando a volar a todos y me voy con este hombre que está fuera de la ley a la aventura a ver qué pasa. Esos son los hombres que están con David y a los que él está liderando. ¿Qué tan fácil cree que era lidiar con ellos? Le aseguro que no sencillo, porque todos debieron de haber tenido un carácter particular y haber estado al borde de la explosión en cualquier momento. No es lo que probablemente David esperaba para ser rey, pero es lo que Dios le dio. Qué interesante, ¿no? Esto es lo que Dios le dio para trabajar. No dejó a David sin trabajar, lo puso a trabajar con este material. Pero como le digo, Dios tiene todo bien planificado. No era fácil lo que tenía que hacer David, no era fácil. No era fácil lidiar con este tipo de hombre, y desde nuestra perspectiva natural diríamos, no, pero es que ¿qué voy a lograr con estos? Con este montón de endeudados, descorazonados y unos que están totalmente amargados. Pero, estos hombres junto con su líder, que es David, iban a ser probados, fíjese, por un periodo prolongado de tiempo, porque de ellos efectivamente se iba a levantar el rey de Israel, y de entre estos hombres se va a levantar el general del ejército, Joab,
de estos hombres se van a levantar también todos sus valientes. ¿Por qué? Porque si nos dejamos moldear en el proceso de Dios, que como usted puede ver ahorita, fácil no es, el resultado va a ser el que Dios estaba buscando. Pero es necesario pasar por un tiempo así. Se ocupa pasar por el fuego para poder estar listos en la obra de Dios. Y vaya que pasaron por el fuego David y sus hombres. Y mire, en ocasiones estamos con una promesa de Dios. ¿Tiene alguna promesa de Dios? Levante su mano si tiene alguna promesa de Dios que no se le ha cumplido. La estamos esperando y vemos que la cosa se va poniendo peor y peor y peor, y que alrededor de nosotros las condiciones no son las aptas, según nosotros y tal vez el mundo, para obtener lo prometido. Y la prueba se vuelve desgastante, pero si esperamos en Dios, como David esperó, con lo que está a nuestro alrededor, lo que nos sucede, quien nos rodea, Dios va a sacar algo maravilloso. Porque sepamos algo, tengamos presente algo. No se volvió a levantar sobre Israel un rey como David. Tuvo sus errores y sus defectos, pero él fue mucho mejor que su hijo Salomón, porque él estuvo en buenas condiciones con Dios a lo largo de todo su reinado. Tuvo sus deslices, sí, pero siempre se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Le perdonó. David tomó siempre medidas drásticas para corregir su camino. Salomón no. Ningún rey hizo que todos sus vecinos le tuvieran miedo a Israel. Y en ningún momento se volvió a levantar un grupo de hombres tan temidos en batalla como sus valientes. No vuelve a haber en la historia del reino de Israel y después del reino de Judá y el reino de Israel del norte, un grupo de hombres como los 300 que estuvieron como guardia personal de David, y todos salieron de aquí. Después aumentó un poquito el grupo. Todos, o por lo menos la gran mayoría, salió de este grupo que estaba así. Pero todos se sometieron al trato de Dios. Y Dios hizo algo maravilloso con ellos. Entonces, si está pasando por un momento difícil en el que dice, es que yo de verdad no veo cómo, y esto cada vez se pone peor, vea que está como David en Adulam y en otros lugares en los que va a estar deambulando. Pero la promesa de Dios se va a cumplir, porque no importa cuánta resistencia oponga el mundo, el plan de Dios siempre se cumple. Y no desprecie las situaciones por las que pasa y aquellos que están a su alrededor en este momento. Muchos dirían, no, pues es que lo que yo necesito es que el presidente o un diputado o un senador estén conmigo para que ahí muevan sus influencias. No. Necesita a Dios y a quien Él puso alrededor suyo. A esos es a los que necesita. Con los que están a su alrededor, que Dios puso, es con los que va a salir adelante.
Usted nada más tiene que creer y aguantar. No está fácil aguantar, pero es lo que hay que hacer, aguantar. David tuvo que aguantar. Pero mire, ahorita hablamos de las cosas que se ven medio negativas de su situación, pero hay una cosa positiva. El versículo 5 nos dice que en la compañía de David había un profeta que se llamaba Gad. Y esto es bien importante, ahorita vamos a ver por qué. Nosotros vimos en el mensaje anterior, pero no deje de su mente, no deje que se le vaya esto de que hay un profeta, el profeta Gad está con David. Y bueno, en el mensaje anterior vimos que Saúl hizo lo inimaginable al ordenar la muerte de Ahimelech, sumo sacerdote, y de todos los sacerdotes de Nob. Esta orden era tan terrible que ninguno de los israelitas que estaban en su consejo se atrevió a acatarla. Entonces David tiene que mandar a Doeg, un edomita, un extranjero que no teme a Dios y no teme la ley de Moisés, para ejecutar esta orden. Pero algo pasó en la masacre de Nob. Vamos al versículo 20, ahí en 1 Samuel 22. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. En el capítulo 23, en el versículo 6, vemos que Abiatar pudo rescatar el efod del sumo sacerdote que tiene el Urim y el Tumim, que es una manera a través de la cual se consultaba la voluntad de Dios a través del sumo sacerdote. Entonces, vea, fue una tragedia la masacre de Nob, pero Dios permite que uno de los hijos del sumo sacerdote escape, y que se escape llevándose el Urim y el Tumim, y que vaya a estar con David. Y mire, aquí es en donde Dios está preparando las cosas. David no lo puede ver, y a simple vista en la lectura no se alcanza a ver, pero Dios está obrando algo. ¿Por qué? Porque David, que es elegido para gobernar, ya está rodeado, aunque él no lo sabe, de los hombres que van a ser el fundamento de su reino. Aparte de estar rodeado de los que en unos años se convertirán en sus valientes, mientras Samuel está en su última etapa como profeta, porque él efectivamente está ya en las últimas, vamos a encontrar que Samuel está en este punto completamente distanciado de Saúl. Saúl nunca más volvió a tener la dirección de Dios a través de un profeta. Pero mientras Saúl está así, David, que tiene entre sus hombres a un profeta joven, a través del cual Dios le da dirección. Y mientras Saúl le dio muerte al sumo sacerdote y a prácticamente toda su familia, un hijo del sumo sacerdote logra huir y se lleva el efod con el Urim
Urim y el Tumim. ¿Y con quién se va? Con David. Entonces David tiene a quienes van a ser los grandes de su ejército. Tiene a un sumo sacerdote con el Urim y el Tumim para consultar a Dios, y tiene un profeta dentro de su compañía. Dios le ha dado todo lo necesario para salir adelante. Él no lo puede ver en ese momento, pero Dios, vea cómo Dios está moviendo las piezas. Dios está preparando el cambio. Está haciendo que las cosas empiecen a tomar forma, pero solamente Él lo puede ver. Nosotros lo podemos ver ahorita porque ya pasó, pero le aseguro que si estuviéramos entre alguno de los hombres de David, o si fuéramos Gad, o si fuéramos Abiatar, en el momento en el que estaban en Adulam, estaríamos, como mencionaba mi papá, que dijo el siervo de Elías: no veo nada. Le aseguro que David y todos estos hombres en ese momento decían: no veo nada. ¿Y sabe qué? Ellos no vieron nada por algunos años más. para que vea a lo que estamos sometidos. A eso está sometido usted también. Pero, ¿cuál es el mensaje? Dios lo está viendo todo. Y Dios está moviendo una pieza aquí y otra pieza acá y otra pieza acá, porque su plan se está desarrollando, como cantábamos hoy, aunque no lo podemos ver. Aunque no lo podemos ver, Dios siempre está obrando, y está obrando a nuestro favor. Y si usted está de la mano de Dios, aunque usted no entienda qué está pasando, Dios le ha dado todo para salir adelante. Solo confíe en Él y siga adelante. Vamos al capítulo 23. Pásase por favor al capítulo 23. Y vamos al versículo 1. Aquí, pues Israel está cosechando lo que ha sembrado, porque el último acto militar que Saúl realizó hasta este momento fue precisamente dar la orden para matar a los sacerdotes de Nob. Mientras él está ocupándose en esto, sus enemigos van a tomar ventaja y los filisteos atacan Keila. Israel está recibiendo lo que buscó. ¿Cuál era una de los propósitos por los que Dios también tenía contemplado levantar una monarquía? Con una monarquía es más fácil tener defensas sobre un territorio. El sistema de las tribus en el que cada tribu pues lleva su propia vida. Había tribus muy grandes como Judá, pero había tribus muy pequeñas también como Benjamín. Benjamín, aunque el rey salió de ahí, era muy pequeño. Entonces, con un reino unificado, el rey podía hacer un análisis de sus fronteras y decir: ok, necesitamos una guarnición aquí, otra acá, para defendernos y evitar que nuestros enemigos nos ataquen. Pero Saúl no está haciendo eso. Saúl tiene su propia guerra personal y está gastando los recursos del reino en su propia guerra personal. Los enemigos de Israel se han dado cuenta y los filisteos dicen: este señor está haciéndose daño a él mismo, está ofendiendo a su Dios, vamos a meternos y a ver qué sacamos. Y se meten y atacan Keila.
Y mientras él está haciendo esto, mientras Saúl está haciendo esto, David está siendo guiado por Dios. Vamos al versículo 1, ahí en primera de Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Vea lo que está haciendo Dios con David. ¿Quién le dio estas palabras? Lo más probable es que haya sido el profeta Gad. Más adelante vamos a ver a Abiatar obrando, pero aquí probablemente fue el profeta Gad el que le da estas palabras a David. Dios no lo dejó solo. Saúl está solo. Saúl está en sus propios pensamientos, con su propia mente, sí, con todos los recursos, pero de nada le sirven los recursos, no tiene a Dios. David tiene a Dios de su lado, y Dios le va a mostrar aquí de lo que sus hombres son capaces, porque probablemente fue un grupo más numeroso de soldados filisteos a atacar la ciudad de Keila, y David tiene un recurso limitado, tiene 400 hombres, pero como hemos mencionado, ellos van a ser el fundamento de su ejército, la base sólida de su ejército, porque Dios no le mandó a estos hombres nada más porque sí, con estas características. Estas características hacen que estos hombres sean duros en la batalla, que estén dispuestos a enfrentar lo que otros no están dispuestos a enfrentar. Son hombres que no tienen nada que perder, y cuando uno no tiene nada que perder, pelea de una manera distinta. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. ¿Sabe cuáles son los mejores jugadores de fútbol americano? Los que crecieron en un contexto en el que no tenían nada que perder. ¿Por qué? Porque no les importa tener una lesión o dos y seguir jugando. Saben que necesitan echarle ganas. Estos hombres, por eso Dios le puso estas condiciones a estos hombres. Necesitaban esta condición para convertirse en lo que Dios quería que se convirtiesen. Y estos 400 hombres llegan, y con la ayuda de Dios, con los dones que Él les dio también, y la condición en la que Él los puso, vencen a este ejército. Vea esto, o sea, son 400 hombres, pero no son cualquier hombre. Son hombres elegidos también por Dios para realizar esta obra. Y quiero que contrastemos la situación que vive Saúl, porque a veces si nos llegamos a comparar con personas a las que les va mejor que a nosotros. ¿Ha notado que a veces los que están en nuestra contra les va mucho mejor en las áreas visibles, sobre todo el área económica o el área de aceptación social y así? Es lo mismo que Saúl, pero tristemente ellos están en su condición. Vea, vamos al versículo 7.
y dice en el capítulo 23, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, vea, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Miren, hay gente así, que a pesar de que saben que han hecho cosas terribles, creen que Dios está de su lado. Saúl hace unos días ordenó, bueno, tal vez unas semanas o unos meses, pero no es mucho tiempo, le ordenó a Doeg que matara al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes de Nob, pero su mente está tan mal, su lógica es tan mala, que cuando escucha esto, de cómo David libra a la ciudad de Keila, dice, Dios lo entregó en mis manos, Dios está conmigo. Y tristemente así es como piensan muchas personas en el mundo, no entienden que Dios no está con ellos. Tenga esto de consuelo si tiene alguien que es su opresor o quien le aflige, aunque ellos crean que Dios está con ellos, no es verdad. Dios está ¿con quién? Con usted. David sabía eso. David sabía que Dios estaba con él. Saúl creía que Dios estaba con él. Pero llegaría un momento en el que iba a ser evidente que Dios no estaba con Saúl y sí estaba con David. Y miren, Saúl tenía todo el recurso posible. Era rey sobre Israel y como vimos, honestamente sí era un rey medio tiránico. No medio, la verdad sí era un tirano. Tenía todo el recurso económico, tenía todo el recurso militar, toda la influencia política y siempre estuvo dispuesto a utilizarlo. Nunca titubeó en utilizar el dinero del reino, nunca titubeó en utilizar el ejército del reino, nunca titubeó en utilizar, usted lo puede ver más adelante, su influencia política sobre las demás tribus. Tenía todo lo que se ocupaba para alcanzar lo que él quería alcanzar. ¿Lo pudo hacer? No. Porque aunque una persona tenga todo para dañarle, aunque una persona tenga todo el dinero para hacerle daño, toda la influencia económica y política para hacerle daño, si Dios no se lo autoriza, no lo puede hacer. Por eso por eso el salmista después dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Saúl hizo todo lo que quiso y pudo, nunca logró lo que quería alcanzar. Y vea la diferencia con David, porque le llega la noticia a David de que Saúl está juntando al ejército para marchar contra Keila, y vámonos al versículo 9. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, vea quien dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. En el efod estaban el Urim y el Tumim. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo.
Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, ahí ya aumentó el número, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano, en sus manos. ¿Ve lo maravilloso de esto? No está pasando por un momento fácil David otra vez. Ya tiene más hombres, tiene 200 más ahí, 200 más amargados, endeudados y afligidos. Pero vea cómo Dios nunca le dejó en la oscuridad. Dios nunca le va a dejar. Dios siempre, si usted está dispuesto a oír, siempre le va a mostrar por dónde ir. Siempre. ¿Quién le dijo que fuera a Keila? Dios. Y en esta situación, ¿quién le dice a David, salte de ahí? Dios. ¿Por qué? Porque Dios no deja de cuidarnos. Acuérdese, Él es el buen pastor. Por eso David escribió ese salmo, el Salmo 23, porque conocía a Dios como pastor y conocía que a pesar de que estuviese pasando por un valle oscuro, Dios iba ahí mostrando el camino. El pastor siempre va adelante y las ovejas van atrás siguiéndolo. Entonces David podía ver aquí cómo Dios iba siendo su pastor. Él iba adelante y le iba mostrando hacia dónde ir, hacia dónde moverse. Si usted está dispuesto a someterse como David, así va a ser. Podrá tener pruebas, podrá tener aflicciones, pero Dios nunca, nunca le va a dejar sin instrucción, nunca le va a abandonar. Y hay un detalle bien importante. El versículo 14 nos dice que Dios no entregó a David en manos de Saúl. Dios tiene el control también de lo que pasa en nuestras vidas. No lo tiene su adversario. Ellos creen que sí. Saúl creía que él tenía el control de las cosas y Saúl creía que moviendo todo su aparato podía con David. Pero ¿quién tiene esto nos muestra cómo Dios es el que tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. El hombre puede decir lo que quiera, el hombre puede hacer lo que quiera, pero si va en contra de lo que dijo Dios, no va a prosperar. Y si usted sigue leyendo, no lo podemos leer ahorita ya por cuestiones de tiempo. Saúl va a seguir movilizando a estos hombres que le acompañan, que probablemente son los mejores soldados, su guardia personal, más los soldados electos de las demás tribus, y se va a poner a perseguir a David por el desierto de Zif. ¿Qué nos dice este pasaje que acabamos de leer? Todos los días salía a buscar a David en el desierto de Zif y después en el desierto de Maón. Y en el desierto de Maón se da un evento que nos deja ver cómo Dios tiene el control, y tómelo para su vida personal, porque así es cuando Dios nos protege. Hay un monte en el desierto de Maón, y en este
monte se nos narra que Saúl entra por un lado y Dios mueve a David para que vaya en la dirección opuesta, de tal manera que jamás se encuentran. Le están dando la vuelta, Saúl viene por aquí y David ya viene por acá. ¿Quién lo libró? ¿Quién guió a David? Dios. ¿Y quién se puso entre David y Saúl? Dios. Dios tiene cuidado de su vida. No se sienta desesperado por las circunstancias. No se sienta abrumado por las circunstancias. Dios está obrando. Dios está acomodando en su vida las piezas necesarias para realizar la obra que Él ha dispuesto. Déjese usar, descanse en esto. En un momento de su vida o en la eternidad, no sabemos. En la eternidad seguro, aquí en la tierra no sabemos, pero en algún punto, como nosotros vemos aquí que leemos la historia de Saúl, vamos a ver cómo en estos momentos difíciles Dios fue poniendo esto y esto y esto y luego esto para cumplir su propósito con nosotros. ¿No lo podemos ver ahorita? No, porque estamos allí en la historia. Pero después va a haber que así como Dios levantó a alguien especial en David, Dios le va a levantar a usted. Y así como Dios levantó a estos valientes, Dios le va a levantar a usted. Pero hay que esperar en Él y nunca apartarnos de Él. En el momento en el que nos apartamos, nos perdemos. Pero si seguimos con Él, ¿qué vimos? Dios va a poner a las personas indicadas para acompañarnos y también para decirnos su voluntad. Dios va a poner a alguien como al profeta Gad o como a Abiatar, a través de los cuales nos va a mostrar su voluntad o nos va a confirmar su voluntad. Tenga esto siempre en su corazón. Dios no le va a dejar solo, ni le va a dejar sin dirección. Solamente no se aparte. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos metes a Adulam. Y probablemente suena raro decir gracias, Señor, por meterme a Adulam o al desierto de Sif o al desierto de Maón. Pero es ahí donde tú nos estás preparando. Gracias, Señor, por esta congregación, porque aquí es en donde nos has sembrado ahorita. Y son nuestros hermanos los que tú has puesto alrededor de nosotros para pasar por este tiempo. Gracias por esta promesa que tú nos das de estar obrando, aunque no entendemos qué pasa, aunque no vemos la salida, aunque la cosa cada vez se pone peor. Pero como en esta historia de la vida de David, podemos ver que tú estás obrando y que tú estás preparando las cosas. Tú estás poniendo cosas que no alcanzamos a ver o a percibir, pero son importantes. Estos hombres fueron importantes en el desarrollo de tu plan, aunque parecía que no valían nada. Este profeta Gad y Abiatar fueron importantes porque tú les usaste para dar dirección. Y Señor, levantamos nuestras manos a ti y te decimos, no tenemos en nadie más en quien confiar más que en ti. Y no nos apartamos de ti, Señor.
Dirígenos, muéstranos tu camino, condúcenos, condúcenos sin peligro, Señor. Ayúdanos a andar bajo tu dirección. Ayúdanos a andar en tus sendas. Ayúdanos a confiar que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito. Que hay algo más grande que no podemos ver aún, pero que tú sí lo ves. Y si estás permitiendo esto es porque es por lo que tenemos que pasar para lograr aquello que tú ya estás viendo. Danos ánimo, Señor. Danos fuerza. Y permítenos de vez en cuando, como en el caso de Keila, ver el potencial que hay y lo que tú puedes llegar a hacer con nosotros si te seguimos obedeciendo. Hoy descansamos en ti, nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, que pase buena noche. Nos vemos aquí en las reuniones del viernes y el domingo también. Que vaya bajo la paz del Señor.